Si quieres conseguir mejores notas o estás en esa época de exámenes y sientes que estás desmotivado y que por mucho que te sientas a estudiar no consigues avanzar, hoy te quiero comentar 7 técnicas de estudio científicamente probadas que te van a ayudar a tener un mejor rendimiento. La primera técnica o truco para estudiar y sacar mejores notas es, aunque parezca un poco básica, organizar bien las asignaturas. ¿A qué me refiero cuando digo organizar bien las asignaturas? Solemos muchas veces comenzar a estudiar por aquella asignatura donde más dificultades tenemos. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que luego nos vemos de repente procrastinando, nos vemos desmotivados, nos vemos faltos de energía, precisamente porque estamos dedicando más tiempo o comenzamos por esas asignaturas que se nos atragantan un poquito más. ¿Qué te propongo? Que hagas completamente lo contrario, que empieces estudiando esas asignaturas que mejor se te dan, que sean más fáciles para ti. ¿Por qué? Porque el cerebro va a activar lo que se llama el sistema de recompensa. ¿A qué me refiero con ese sistema de recompensa? Cada vez que completamos una tarea o que llevamos algo a cabo, el cerebro entiende que hemos sido productivos, ¿no? Es como que activa ese mecanismo que lanza pues dosis de motivación, de encontrarnos bien, de sentirnos con fuerza, motivados, sentirnos productivos, sentirnos realizados. Es muy importante que cuando comiences a estudiar recibas estas dosis cerebrales de recompensa, que tú sientas que estás avanzando, que estás en un buen camino, y para eso es muy importante que empieces con esas asignaturas que mejor se te dan, que va a hacer que el estudio sea más rápido. Una vez que ya hayas iniciado por esa asignatura o esas que mejor se te dan, ya podrás saltar a otras que se te den un poquito peor, pero ya teniendo la sensación de que vas muy bien o muy bien encaminado en otras asignaturas y que si luego dedicas más tiempo a las que peor se te dan, pues no va a influir tanto negativamente en tus notas. Además, va a reducir el nivel de ansiedad y el nivel de estrés porque sientes que has ido avanzando y que has conseguido alcanzar objetivos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos al revés y comenzamos por lo que menos nos gusta? Bueno, pues todo lo contrario. Perdemos el tiempo, nos sentimos estancados, nos sentamos durante horas delante de una hoja que no consigues ni avanzar, ni atacar, te frustras y finalmente tiras un día a la basura de estudio que podías haber dedicado a otra asignatura o a compaginar. Como truco o técnica número 2 te quiero hablar del momento en el que estás en clase. Muchas personas suelen ir a clase y perder el tiempo, estar con el móvil, no escuchar. Sin embargo, cuanto más atención prestes en clase, menos tiempo vas a necesitar estudiar después en tu casa. Esa es una de las cosas que muy pocas personas te cuentan, y es que la gente que está más atenta en clase es la que mejor notas saca y menos estudio necesita. Hay veces que igual conoces a algún compañero que dices, jolín, ¿cómo es posible que si solo he estudiado 2 horas saque un 8 y yo que he estudiado 12 en mi casa he sacado un 5 o un 4? Precisamente porque esa persona está aprovechando mucho mejor las clases de lo que tú lo estás haciendo. Así que hoy quiero contarte cómo darle la vuelta a la tortilla y empezar a sacar mejores notas solo escuchando al profesor. Para ello es muy importante la técnica que te quiero compartir de coger apuntes según Cornell. Cornell es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y tiene un sistema de toma de apuntes que ya queda un poco a modo resumen para que después no tengas que volver a leer el tema y hacer un esquema o resumen posterior. ¿En qué consiste? Bueno, te voy a poner una imagen para que puedas ver cómo se toman apuntes según este sistema. Consiste en, primero, poner el título, pues ya sea clase de biología o clase de historia, etcétera, etcétera, y dividir en 3 grandes bloques las hojas. Si te gusta este sistema de apuntes o lo quieres probar, te recomiendo que ya tengas unas plantillas elaboradas para que empieces a tomar apuntes directamente sobre ellas y no tengas que estar realizando y dividiendo. Este sistema de apuntes tiene 3 grandes bloques. Uno es ideas clave, otros son notas de clase y el último final es un resumen. En los únicos que te tienes que centrar durante la hora de clase es en los 2 primeros. Cuando ponemos ideas principales, ¿a qué nos referimos? Hay veces que sentimos que estudiamos y estudiamos y no avanzamos, porque precisamente igual estamos estudiando relleno o contenido que no sea de mayor importancia. Es muy importante que cuando tú estás en clase apuntes esas ideas principales que resalta el profesor. ¿A qué me refiero? Pues imaginemos que estamos dando el tema de la ilustración. Pues a lo mejor el profesor empieza a hablar de qué es la ilustración. Eso sería una palabra o una pregunta clave. A la vez, pues a lo mejor
pues habla de cómo se ha llegado a la ilustración, el paso de la ilustración o el paso hacia la ilustración, o características, etcétera, etcétera. Esas cosas claves, esos grandes bloques que después te puede caer como pregunta de examen. Si tú ya lo tienes ahí resumido y al lado las respuestas de lo que el profesor resalta como más importante, ya tienes tu esquema ya hecho. Ojo, porque esto no significa que tengas que copiar todo lo que dice el profesor, etcétera, etcétera, sino esas palabras clave y al lado esas notas o esas características que más resaltan. Luego ya estudiarás bien en profundidad el contenido. Cuando ese mismo día vuelvas a tu casa y recojas tus notas y veas tus ideas principales y esas notas que ha resaltado el profesor, haces un resumen. Esa parte de resumen es algo que tú haces en tu casa. Y ese modo de resumen es, con todo lo que me ha contado el profesor, qué ha pasado, qué contexto le doy. Entonces tú ya ahí ya puedes completar con el libro lo que sea, siempre y cuando no sea un copia y pega del libro, porque para eso estudia directamente desde el libro. Sino que sea un poco resumen o contexto de, vale, ¿qué ha pasado? Si esto fuese una historia, ¿cómo la contaría? De esa manera, cuando tú tengas que estudiar o tengas un examen, no tengas unas listas de apuntes que al final son copia y pega de un libro y son listas interminables, apuntes interminables que no tienes tiempo para leer, sino que ya tienes ese modo esquema diciendo, bueno, pues el profesor ha resaltado esto, esto y esto porque esto es lo importante y eso es lo que me tengo que saber. Tercer truco o técnica de estudio es no estudiar una asignatura durante un día completo. ¿Por qué? Bueno, a no ser que tengas un examen. ¿Por qué? Porque al final lo que vas a hacer es que el cerebro no asimile con tanta facilidad. Es muy recomendable hacer X tiempo de estudio de una asignatura y en el mismo día cambiar después a otra. Es preferible incluso que estudies un bloque de una asignatura y otro bloque de otra asignatura que dos bloques de la misma. De esa forma el cerebro lo siente como un cambio, como un descanso y se activan distintas partes para que puedas asimilar y contextualizar las cosas de manera mejor. Va a ayudar a que profundices, a que asimiles y a que incluso recuerdes con mayor facilidad. Te recomiendo que empieces siempre por una de letras, ya sea pues historia, filosofía, esas que tienen más contenido de texto y luego combines con esas asignaturas más de ciencias que suelen tener más parte práctica o de hacer ejercicios. De esa forma el cerebro está asimilando de forma muy diferente y te va a ayudar a tener unos mejores resultados académicos. La cuarta técnica que te quiero compartir es la técnica Pomodoro. Esto es el mejor sistema que yo conozco y que mucha gente conoce. Además está muy recomendado por universidades como Harvard para estudiar. ¿En qué consiste? Bueno, Pomodoro en italiano significa tomate y consiste en hacer lo equivalente a lo que se llama pues como 4 tomates. Ahora te pondré una foto para que entiendas bien a qué me refiero. Consiste en tener o bien una alarma o bien hay muchas aplicaciones del sistema Pomodoro que te puedes bajar de manera gratuita y que contabilizan este tiempo para ti. Consiste en intercalar intervalos de máxima concentración con descansos. De esa forma siempre estaremos altamente concentrados cuando estemos estudiando y a la vez tendremos el descanso necesario. Consiste en realizar 4 pomodoros o 4 tomates. Cada pomodoro significa estudiar durante entre 25 y 30 minutos seguidos de manera muy concentrada. Una vez que hayamos completado ese pomodoro, nos relajaremos o descansaremos durante 5 minutos. Después otra vez 25 minutos, otros 5 minutos, así durante 4 pomodoros enteros. Cuando hayamos hecho esos 4 pomodoros de 25 minutos de estudio cada uno y 5 minutos de descanso entre cada pomodoro, podemos tomarnos un descanso más largo de unos 20 minutos más o menos. De esta forma conseguiremos intercalar periodos de mucha concentración con descanso necesario y asimilaremos y estudiaremos de manera mucho más avanzada y además temporalizada, lo cual ayuda a que el cerebro agilice ese método de estudio. Como quinta técnica de estudio, te quiero proponer que expliques lo que has estudiado a alguien. A veces tendemos a memorizar y aprender las cosas de memoria sin saber muy bien qué estamos contando. Quiero que pienses que todo es una historia y que se la tienes que relatar a un amigo o incluso explicársela. Si sientes que el vocabulario un poco quizás más literario con el que aparecen los libros de texto es demasiado denso para ti, intenta contarlo como si fuese una historia de Juanito, Pepito y un poco como infantil, incluso simplemente es para que tú sepas que sabes el trasfondo de lo que ha sucedido. De esa forma, cuando tú se lo explicas a alguien, quiere decir que lo has interiorizado muy bien y que si la otra persona te hace una pregunta y tú sabes responder, es posible que en un examen tengas un mayor porcentaje de éxito. Si una persona te hace una pregunta sobre por qué ha sucedido algo o por qué alguien iba a hacer eso y tú no tienes respuesta, quizás sea algo que debas revisar de tu temario o que no has conseguido asimilar de manera muy profunda. La sexta técnica de estudio consiste en buscar test online.
¿A qué me refiero con esos test online? Bueno, cuando hay veces que sentimos que hemos estudiado mucho y que no sabemos si sabemos la lección o que no sabemos si hemos profundizado realmente ese contenido, si buscas esos test online y sabes contestar, te va a dar mayor seguridad de que has asimilado los conceptos de forma general. También te va a poner de relieve lo que es más importante de cada tema, porque normalmente se suelen buscar las mismas preguntas o suelen tener más o menos la misma fórmula online. Así que cuanto mejor se va a responder las cosas en test o incluso test del profesor del año pasado o de otros meses, mejor te va a ir. El séptimo consejo o técnica de estudio que te quiero dar es justo el día antes de un examen, antes de irte a dormir, aunque ya hayas estudiado toda la lección, cógete los resúmenes o los apuntes y léetelos 2 veces. Simplemente léelos. Justo antes de ir a dormir, cuando ya estés a punto de apagar la luz, métete en la cama, coge esos apuntes y léelos. Solo 2 veces, 2 o 3 o una incluso. Con una bien concentrado llegaría, pero si ves que te despistas, 2 o 3. Solo con leerlo el cerebro va a retener mucho mejor la información y tienes más garantía de éxito en el examen al día siguiente. Puede parecer una tontería, pero es uno de los mejores sistemas o que mayores resultados tiene a día de hoy, porque es el último input de información que recibe tu cerebro y por lo tanto, una vez se vaya a dormir, va a organizar la información y la va a absorber mucho mejor. Así que te recomiendo esta técnica de estudio para ya ultimar y conseguir los mejores resultados posibles. Cuéntame en los comentarios cómo te está yendo tu estudio y si has probado alguna ya de estas técnicas antes. Nos vemos muy pronto.